Hay lugares en México que no deberían existir. No porque sean ilegales. No porque sean peligrosos. Sino porque desafían todo lo que creemos saber sobre arquitectura, sobre física, sobre lógica. Y sin embargo están ahí. De pie. Silenciosos. Esperando que alguien finalmente los vea de verdad. La mayoría de las personas cuando piensa en México y en construcciones extraordinarias piensa en lo mismo. Las pirámides de Teotihuacán. El templo de Kukulcán. Las ruinas de Monte Albán. Y sí, todo eso es impresionante. Todo eso merece admiración. Pero hay algo que casi nadie está contando. Algo que está sucediendo ahora mismo. No en el pasado. No en la historia antigua. En el presente. Hay edificios en este país que están siendo estudiados por las mentes más brillantes de la arquitectura mundial. Edificios que generan preguntas que la ciencia todavía no puede responder del todo. Edificios que, si estuvieran en cualquier otra parte del mundo, serían portada de todas las revistas de diseño del planeta. Hoy vamos a hablar de 3 de ellos. No son los más famosos. No son los más fotografiados. Son los más interesantes. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Quédate hasta el final porque el tercero tiene un detalle que una vez que lo entiendas no vas a poder sacarlo de tu cabeza. El primero. Imagina entrar a una ciudad y ver un edificio que parece estar cayendo. No metafóricamente. No como figura retórica. Visualmente. Físicamente. Un bloque masivo de concreto y vidrio que se inclina hacia adelante con una agresividad que hace que tu cerebro grite que algo está mal. Que en cualquier momento va a colapsar. Que alguien cometió un error enorme durante la construcción y nadie lo corrigió a tiempo. Tu instinto te dice que te alejes. Que ese lugar no es seguro. Que la gravedad está a punto de ganar. Pero no hay ningún error. Ese efecto fue calculado al milímetro. Diseñado con una precisión quirúrgica para provocar exactamente esa sensación de inestabilidad. Para activar en ti una respuesta que no puedes controlar porque está grabada en lo más profundo de tu biología. El miedo a que algo caiga sobre ti. El arquitecto detrás de este proyecto pasó años siendo rechazado. No meses. Años. Sus primeras propuestas fueron descartadas por comités de revisión, por instituciones gubernamentales, por inversores privados, por personas que decían que su visión era demasiado arriesgada, demasiado provocadora, demasiado incómoda. Uno de los rechazos más duros vino de un panel de expertos que describió su proyecto como una agresión al espacio público. Una agresión. Así lo llamaron. Y él guardó esa palabra. La puso en un lugar de su mente donde guarda las cosas que lo impulsan. Porque este edificio no fue diseñado para que te sintieras bien. Fue diseñado para que no pudieras ignorarlo. Para que te detuvieras en medio de tu rutina. Para que algo dentro de ti se moviera aunque no supieras exactamente por qué. Para que sintieras algo en un mundo donde la mayoría de los edificios no te hacen sentir absolutamente nada. El detalle que casi nadie nota a primera vista es este. La inclinación no es uniforme. Si la observas durante varios minutos desde distintos ángulos parece cambiar de dirección. No porque se mueva, sino porque su geometría fue construida para engañar al ojo humano de forma sistemática y deliberada. Cada línea, cada ángulo, cada ventana, cada junta entre los paneles fue posicionada para que tu percepción nunca se estabilice del todo. Para que sigas mirando. Para que tu cerebro siga intentando resolver algo que no tiene solución visual. Ingenieros y arquitectos de otros países han viajado específicamente para estudiar ese efecto. Lo llaman desorientación controlada. Y México lo tiene. Aquí. En una calle común. En una ciudad real. En un lugar que cualquier persona puede visitar sin pagar entrada ni hacer reservación. Durante años este edificio fue criticado ferozmente en medios locales. Columnistas lo atacaban con regularidad. Decían que era un insulto al paisaje urbano. Que representaba el ego descontrolado de un arquitecto que ponía su firma por encima del bienestar de la gente. Que gastar ese presupuesto en algo tan deliberadamente perturbador era una falta de respeto hacia quienes tenían que vivir cerca de él todos los días. Y había algo de honestidad en esa crítica. No todo el mundo quiere ser desafiado cuando sale a la calle. No todo el mundo quiere que un edificio le active el instinto de huida a las 8 de la mañana camino al trabajo. Eso es legítimo. Pero hoy ese mismo edificio es material de estudio obligatorio en escuelas de arquitectura de Europa y Asia.
Hay tesis doctorales escritas exclusivamente sobre su estructura y sus efectos psicológicos. Hay estudiantes que cruzan océanos, literalmente cruzan océanos, para pararse frente a él y simplemente observar. Para entender cómo algo construido con materiales tan ordinarios puede producir efectos tan extraordinarios en la mente humana. Pero eso no es ni lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es lo que el arquitecto dijo en su única entrevista pública antes de retirarse de la vida profesional. Dijo que el edificio no estaba terminado. Que lo que la gente veía era solo la mitad de la idea original. Que la otra mitad fue eliminada por presiones externas que nunca quiso explicar con detalle. Lo presionaron para que explicara. Insistieron. Y él solo dijo que había fuerzas que prefieren que ciertos espacios no existan de cierta manera. Sin más contexto. Sin más explicación. ¿Qué era esa otra mitad? Nadie lo sabe. Y esa pregunta abierta, esa respuesta que nunca llegó, es parte de lo que hace que este edificio siga vivo en la mente de quien lo conoce mucho después de haberlo visto. El segundo es completamente diferente. No te agrede. No te desorienta. No activa tu instinto de peligro. Hace algo más sutil y en cierto sentido mucho más poderoso que todo eso. Te observa. Desde que te acercas tienes la sensación de que el edificio sabe que estás ahí. De que te está procesando. De que algo en su estructura está respondiendo a tu presencia aunque racionalmente sabes que eso no es posible. Y sin embargo la sensación persiste. Su fachada está construida con un sistema de paneles que reacciona a la luz solar de una forma que no tiene precedente documentado en la arquitectura mexicana contemporánea. Por la mañana temprano cuando el sol apenas empieza a tocar la ciudad los paneles reflejan tonos dorados profundos que recuerdan al maíz en su punto exacto de madurez. No es una semejanza vaga. Es una similitud tan precisa que la primera vez que la ves te detiene. Al mediodía cuando la luz cae perpendicular y agresiva toda la fachada se transforma en algo casi cegador. Blanco puro. Tan intenso que tienes que entrecerrar los ojos. Y en la tarde cuando el sol empieza su caída la estructura entera adquiere tonos rojizos, anaranjados, cobrizos que hacen que el edificio parezca estar ardiendo lentamente desde adentro. No es pintura especial. No es tecnología LED ni ningún sistema de iluminación artificial. Es geometría pura. Es orientación calculada. Es el resultado de entender la trayectoria del Sol con una precisión que va mucho más allá de lo que la mayoría de los proyectos arquitectónicos siquiera intenta. El equipo que diseñó este edificio tardó más de 2 años solo en calcular cómo iba a comportarse la luz sobre cada panel en cada hora del día durante cada estación del año. 2 años. Solo estudiando al Sol. Observándolo. Registrándolo. Entendiéndolo en un nivel que la mayoría de nosotros nunca va a necesitar alcanzar. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Esa paleta de colores, ese ciclo que va del dorado al blanco al rojo y vuelve a empezar cada día, no es accidental ni puramente estético. Es un homenaje directo y conscientemente codificado a los códices mexicas. A los colores que en la cosmovisión mesoamericana representaban los 4 momentos del tiempo cósmico, los 4 estadios del mundo, los 4 rumbos del universo. Este edificio es literalmente un calendario solar. Un calendario solar disfrazado de arquitectura contemporánea. Funcionando todos los días frente a miles de personas que pasan sin saberlo. Cuando arquitectos e investigadores extranjeros visitaron el edificio por primera vez hubo un momento específico que quienes estuvieron presentes todavía recuerdan con una claridad inusual. Era una tarde. El sol estaba bajando. Los paneles habían empezado su transformación hacia los tonos cobrizos. Y uno de los visitantes, un arquitecto con más de 4 décadas de trayectoria internacional, premios en 3 continentes y proyectos en más de 20 países, simplemente se detuvo. Se quedó en silencio mirando la fachada durante varios minutos sin decir absolutamente nada. Las personas que estaban con él esperaban. Nadie quiso interrumpirlo. Y cuando finalmente habló lo hizo en voz muy baja, casi para sí mismo, y dijo que en 40 años de carrera nunca había visto un edificio que respirara. Respirar. Esa fue la palabra exacta que eligió. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque este edificio no es estático como lo son casi todas las estructuras que construimos. Cambia con el tiempo de una manera orgánica y constante que la mayoría de las construcciones humanas simplemente no pueden. No necesita pantallas para mostrar algo diferente. No necesita electricidad para transformarse. No necesita mantenimiento especial para seguir siendo extraordinario. Solo necesita que la Tierra siga girando.
Y mientras la Tierra gire, este edificio va a seguir cambiando cada día, cada hora, cada minuto de luz. Pero hay algo más que casi nadie menciona cuando habla de este edificio. Algo que está detrás del resultado y que cambia la manera de experimentarlo cuando lo sabes. Su creador murió antes de verlo terminado. Falleció cuando la construcción alcanzaba aproximadamente el 80% de avance. Y el equipo que quedó tuvo que tomar todas las decisiones sobre ese último 20% basándose únicamente en notas manuscritas, bocetos a mano y grabaciones de voz que él había dejado durante el proceso. Nadie sabe con certeza qué tanto del edificio final refleja exactamente lo que él tenía en mente. Nadie puede saberlo. Nadie sabe qué partes fueron interpretadas correctamente, qué partes fueron modificadas por necesidad práctica, qué partes simplemente no pudieron ser descifradas del todo y tuvieron que ser completadas con el mejor criterio disponible. Lo que sí se sabe es que el resultado es extraordinario. Pero carga con esa pregunta que no tiene respuesta. Con ese espacio silencioso entre lo que fue concebido en la mente de alguien que ya no está y lo que finalmente se construyó en el mundo real. El tercero lo guardé para el final y lo hice por una razón muy específica que vas a entender en un momento. Los dos anteriores te sorprenden. Este te incomoda de una manera diferente. Más profunda. Más difícil de sacudir. Y hay una distancia enorme entre sorprender e incomodar. Desde afuera este edificio parece casi ordinario. Esa es la primera trampa. No tiene la inclinación agresiva e inmediata del primero. No tiene la fachada cambiante y luminosa del segundo. Es una estructura compacta, geométrica, con una paleta de colores neutros y pocas ventanas. Su entrada es pequeña para el tamaño del edificio. Está posicionada de una manera que no invita, que no da la bienvenida, que parece diseñada específicamente para que quien llegue ahí se detenga un segundo antes de entrar. Como si el edificio te estuviera evaluando antes de dejarte pasar. Como si prefiriera que no entraras a menos que tuvieras una razón real para hacerlo. Pero adentro todo cambia de golpe. El interior fue construido con una precisión acústica tan extrema que el silencio dentro del edificio tiene una textura completamente diferente al silencio de cualquier otro lugar en el que hayas estado. Los sonidos del exterior desaparecen por completo al cruzar la entrada. No se filtran gradualmente. No se amortiguan hasta volverse tolerable fondo. Desaparecen. Como si el mundo de afuera dejara de existir en el momento exacto en que cruzas el umbral. Y en el lugar donde estaban esos sonidos aparece algo que muchas personas que han visitado este edificio describen de manera sorprendentemente similar usando casi las mismas palabras sin haberse coordinado entre sí. Un zumbido. Muy bajo. Casi en el límite de lo que el oído humano puede percibir conscientemente. Un zumbido que parece no venir de ningún punto específico sino de las paredes mismas. De la estructura entera. Como si el edificio estuviera vivo y tuviera un pulso propio. Los ingenieros acústicos especializados que fueron convocados para analizar el edificio después de que varios visitantes reportaron esta experiencia encontraron algo que no esperaban. Ese zumbido no es un defecto de construcción. No es una vibración accidental provocada por tuberías o sistemas mecánicos. Es una frecuencia calculada. Una resonancia específica y precisa que el espacio genera de manera completamente natural como consecuencia directa de la forma en que sus paredes, su techo, su piso y sus proporciones generales están dimensionados entre sí. Esa frecuencia tiene nombre técnico en la física acústica. Pero lo que importa para esta historia no es el nombre. Lo que importa es el efecto que produce en las personas que la experimentan. Porque esa frecuencia específica, esa vibración que el edificio genera por sí solo sin ninguna intervención externa, es la misma que el cuerpo humano produce de manera natural cuando alcanza un estado de meditación profunda. No una frecuencia parecida. No una frecuencia similar en el rango general. La misma frecuencia. El edificio, sin ningún dispositivo electrónico, sin música, sin tecnología de ningún tipo, sin ninguna intervención humana activa, lleva de manera pasiva a quienes entran a un estado fisiológico que en condiciones normales requiere años de práctica disciplinada alcanzar. ¿Fue intencional? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con certeza. El equipo de diseño nunca la respondió directamente en ningún foro público. Existe una sola declaración oficial donde afirman que los resultados acústicos fueron una consecuencia emergente del diseño estructural y no un objetivo predefinido del proyecto. Pero hay investigadores que no están satisfechos con esa respuesta. Hay personas que han revisado los planos originales con detenimiento y que señalan que las proporciones son demasiado exactas para ser el resultado de una coincidencia.
Que si fuera accidental la probabilidad estadística de que todas las dimensiones convergieran en esa frecuencia específica sería prácticamente imposible. Que alguien en ese equipo sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió no decirlo. Y aquí está el giro final. El que hace que esta historia entera cambie de forma cuando lo entiendes. Los 3 edificios, el que te desorienta, el que respira con la luz del sol, el que resuena con tu propio cuerpo, fueron proyectados y construidos durante el mismo periodo de tiempo. Por equipos completamente distintos. En ciudades distintas dentro de México. Sin ninguna conexión pública conocida entre ellos. Sin ninguna colaboración documentada. Sin ningún vínculo institucional registrado. Pero los 3 comparten una característica técnica muy específica en su sistema de soporte interno. Una característica que no aparece en ningún manual de arquitectura contemporánea de circulación conocida. Que no tiene nombre establecido en la literatura técnica de ingeniería estructural. Y que los 3 equipos independientes utilizaron de manera prácticamente idéntica en sus respectivos proyectos. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. ¿Coincidencia? Tal vez. Una fuente de influencia común que nadie ha trazado públicamente todavía. Posiblemente. Algo más que todavía no tenemos las herramientas conceptuales para nombrar correctamente. Quizás. No tengo una respuesta. Y después de investigar esto durante bastante tiempo sospecho que nadie la tiene todavía de manera completa y verificable. Lo que sí sé con certeza es esto. México tiene en su territorio 3 estructuras que los arquitectos e ingenieros más reconocidos del mundo viajan para estudiar. 3 edificios que generan preguntas que la ciencia y el diseño contemporáneo no han terminado de responder. 3 espacios que están funcionando ahora mismo, hoy, en este momento, mientras la mayoría de los mexicanos no sabe que existen. Eso no es un accidente. Eso no es mala suerte ni mala comunicación ni falta de interés. Eso es un patrón. Y los patrones en la historia siempre significan algo. Siempre apuntan hacia algo que vale la pena entender. La próxima vez que alguien hable de México y su mente vaya automáticamente solo a lo obvio, a lo conocido, a lo que todo el mundo ya vio y ya fotografió y ya compartió 1000 veces, tú ya sabes que debajo de esa superficie hay capas enteras que la mayoría de las personas nunca va a tener el tiempo, ni la curiosidad, ni la disposición real de explorar. Tú ya bajaste a esas capas. Tú ya las viste. Y eso no se deshace.